Muy buenos días, amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y por Panansat y también por el Canal 22 de Puerto Rico y por el Canal 3 de Cable Buena Visión en Puerto Rico y demás canales de televisión y de radio que están transmitiendo esta actividad. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en Hebreos capítulo 3, verso 1, y dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. En esta ocasión, nuestro tema es el llamamiento celestial. El llamamiento celestial que Dios hace a sus hijos para formar parte de su cuerpo místico de creyentes. Pueden tomar asiento si tienen la bondad todos los presentes, y inmediatamente vamos a ver más abundantemente este llamamiento celestial. En la carta de San Pablo a los Efesios nos dice en el capítulo 2, verso 19 en adelante: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos habla San Pablo que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, porque hemos sido colocados en un cuerpo, en un edificio que es el templo espiritual de Jesucristo, o sea, su iglesia, por medio del llamamiento celestial a su iglesia, en donde, por medio del nuevo nacimiento del Espíritu de Dios, hemos nacido en el cuerpo místico, en su iglesia, y ahora estamos y somos
la casa de Dios. Esa casa, ese templo que Jesucristo está construyendo y que en este tiempo final está construyendo la parte final de ese templo. Eso es lo que Él ha estado haciendo desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo, construyendo un templo espiritual, así como Moisés construyó un tabernáculo para Dios y también el rey Salomón. Ahora el renuevo ha estado construyendo un templo para Dios, ya no un templo de piedras literales, sino un templo espiritual formado por seres humanos. Y ese templo es la iglesia del Señor Jesucristo, para morada de Dios en espíritu. Ahora podemos ver que todo lo que fue colocado en el tabernáculo que hizo Moisés y en el que hizo Salomón, Jesucristo lo ha estado actualizando en y con seres humanos. Y por esa causa es que el apóstol San Pablo dice que somos piedras vivas, o sea, personas representadas en piedras, pero que no son piedras literales, sino seres humanos. Por eso fue que Juan el Bautista dijo: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, o sea, que de seres humanos. Él ha estado levantando con seres humanos un templo espiritual. Y por esa causa es que nos dice San Pablo que vamos siendo edificados para hacer un templo santo al Señor. Jesucristo ha estado desde el tiempo de los apóstoles hacia acá llamando seres humanos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, no son personas que Él va a escribir su nombre cuando vienen a Cristo, sino que ya están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es como cuando el ingeniero y el arquitecto diseñan un edificio. Ellos diseñan todo y establecen cuánto en acero ha de llevar ese edificio. Ellos establecen cuántos pies o centímetros o metros ha de tener ese edificio. Todo ellos de antemano lo ven y lo diseñan y lo establecen en el plano, y luego más adelante se lleva a cabo la obra de construcción, pero ya está diseñado todo lo que se va a realizar. Ahora, cualquier persona puede mirar el lugar donde se ha de construir ese edificio y las personas decir: yo no veo nada aquí. Pero sin embargo, el ingeniero y el arquitecto y el maestro de obra pueden decir: yo veo aquí un edificio así y así y así. ¿Por qué ellos pueden decir que lo ven? Porque ellos tienen los planos, ellos mismos hicieron esos planos, por lo tanto, allí va a verse ese edificio. Tienen todos los permisos aprobados también, por lo tanto,
Lo que se requiere es que se lleve a cabo la labor de construcción. Y así es con este templo espiritual de Cristo. Ya Dios lo diseñó desde antes de la fundación del mundo y colocó los nombres de los que han de formar parte de ese templo espiritual, donde en el libro de la vida del Cordero están escritos los nombres de todas esas personas. Por eso es que Cristo, hablando de los hijos de Dios, dijo que los ángeles de estos pequeñitos ven el rostro de mi Padre cada día. También Jesucristo, hablando de esos pequeñitos, dijo: cualquiera que dé un vaso de agua fresca o fría a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Es que esos pequeños o pequeñitos de los cuales habla Cristo son los hermanos de Jesucristo, pues Él es nuestro hermano mayor, el cual vino 2000 años atrás a resolver el problema que teníamos en este planeta Tierra. Pues el ser humano había caído en el huerto del Edén y había perdido los derechos a la vida eterna, los derechos a la juventud eterna, a la felicidad eterna, a la salud eterna, a todo lo eterno. Pero Cristo vino para pagar el precio de la redención. Vino para redimirnos muriendo en la cruz del Calvario, y ahora Él ha abierto el camino para nuestro regreso a la vida eterna. Y Él dice: el que en mí cree no morirá eternamente. Él dice: yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio, pues así como el día postrero de la semana es el séptimo día, y un día delante del Señor es como 1000 años, aquí nos habla de un día de 1000 años, que es el séptimo milenio. De Adán hacia acá ya llevamos 6000 años y hemos entrado al año o al siglo 7000. Ya ha comenzado, o sea, siglo milenio 7000. Y también hemos entrado al siglo 21. Esto es contando con los años de atraso que tiene el calendario. Ahora, viendo que nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, necesitamos entender que para este tiempo final en el cual nosotros vivimos, Dios tiene grandes cosas para llevar a cabo, y sobre todo en su templo espiritual. Porque el que comenzó la buena obra, dice San Pablo, la perfeccionará. Jesucristo comenzó la construcción de su templo espiritual y Él no ha desistido de esa labor. Estamos viviendo en el tiempo en donde Él está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual con seres humanos, para lo cual Él
ha enviado su llamamiento celestial para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios con el mensaje de gran voz de trompeta y venir a formar parte de ese templo espiritual y así entrar a la iglesia del Señor Jesucristo, a la etapa o edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Él, con su mensaje final, que es el evangelio del reino, llama y junta a todos sus escogidos para completar el número de su iglesia, el número de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales en el fin del tiempo estarían formando la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, en donde Jesucristo estará enviando sus bendiciones celestiales y en donde todo lo que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón y en el templo que está en el cielo será materializado en seres humanos aquí en la tierra, en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y por esa causa es que, así como para las edades pasadas de la iglesia gentil, hubo un llamamiento celestial para ser colocados en el cuerpo místico de Cristo, cada persona ordenada por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser parte de ese templo espiritual. Así también en nuestro tiempo está el llamado celestial. Y así como Dios habló en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, diciéndole: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, encontramos que el pueblo hebreo, bajo el ministerio de Moisés, siempre estuvo con su corazón endurecido. Y dice la Escritura que siempre estaban desagradando a Dios, se rebelaban en contra de Moisés en cada ocasión que nos narra la Biblia, en momentos algunas veces difíciles para el pueblo, y cuando lo hacían se estaban rebelando en contra de Dios. Encontramos que para el pueblo hebreo Moisés fue un profeta muy grande, o el profeta más grande que el pueblo hebreo ha tenido, así lo tiene a Moisés, pero dice la Escritura que por 10 ocasiones quisieron apedrearlo, siendo su profeta mensajero para aquella dispensación. Ahora podemos ver que el pueblo hebreo endureció su corazón a Dios y su palabra, y Dios les dijo que de los que salieron de Egipto no entraría ninguno excepto Josué y Caleb, porque se había rebelado en contra de Dios.
y los que entraron con Josué y Caleb fueron los que nacieron en el desierto. Aquellos de los cuales pensaban que las fieras de la tierra y las serpientes y escorpiones los matarían, pero fueron los que tuvieron la promesa de entrar a la tierra prometida. Ahora encontramos que después en los Salmos Dios se le habla al pueblo hebreo diciéndole que ellos no vayan a endurecer sus corazones como lo hizo el pueblo hebreo en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida los que habían salido de Egipto. Y para cada edad de la iglesia gentil, como también para nosotros, esta misma recomendación es dada para que nosotros no endurezcamos nuestros corazones como hizo el pueblo hebreo, porque tenemos grandes promesas de parte de Dios para entrar al glorioso reino milenial y ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. También tenemos la promesa de un nuevo cuerpo que será eterno y glorioso, y así seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Son grandes promesas que nosotros tenemos de parte de Dios para este tiempo final, así como en las diferentes edades la iglesia del Señor Jesucristo las ha tenido. Ahora en este tiempo final nos ha tocado a nosotros el llamamiento celestial para venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, de ese templo espiritual en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en donde se construye el lugar santísimo de ese templo espiritual. Podemos ver en la Escritura que todas las cosas que Dios llevaría a cabo ya están profetizadas, están mostradas también en tipos y figuras, o sea, en símbolos, porque siempre tiene que haber algo que simbolice lo que Dios ha de realizar. Por esa causa encontramos a través de la Escritura que los profetas y el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles tomaron tipos y figuras, usaron metáforas, y encontramos que con árboles representaron a seres humanos. Encontramos también que el árbol de la vida representa a Cristo, que es el que nos da vida eterna. También dice Juan el Bautista y Jesús: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. Está hablando no de árboles literales, sino de seres humanos. También nos habla del justo y dice que el justo es como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo
lo que hace prosperará. Ahora nos habla la Escritura acerca de todas estas cosas divinas en y con estos simbolismos, para que así nosotros podamos entender las cosas de Dios, ya que nosotros estamos relacionados con árboles, con sus frutos, estamos relacionados también con las demás cosas de la naturaleza, con los animales, con las aves, y también desde aquí de la tierra miramos al cielo y podemos ver las estrellas, el sol y la luna, y por esa causa Dios ha tomado todas estas cosas que nosotros conocemos como tipo y figura de las cosas que Dios hará en este planeta Tierra. Por ejemplo, Él ha tomado a la luna y al sol como grandes símbolos de cosas espirituales. La luna representa la iglesia, el sol representa a Cristo, las estrellas representan a los mensajeros de Dios y también a todos los hijos de Dios. También encontramos que la lluvia representa la enseñanza que viene sobre los hijos de Dios. Las bendiciones también divinas son representadas en la lluvia. Y encontramos que todo el programa divino que Él llevaría a cabo está simbolizado con cosas naturales que nosotros ya conocemos. Por eso encontramos que Jesús usó tantas parábolas tomadas de la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando nos habla de la higuera, ¿de qué nos está hablando? Del pueblo hebreo. Porque el pueblo hebreo fue simbolizado en la higuera. Y por esa causa, para el fin del tiempo, cuando Cristo nos habla del pueblo hebreo, nos dice: cuando ustedes vean la higuera reverdecer, entonces ustedes entiendan que el verano está cerca, o sea, la venida del reino de Dios. Y así podemos ver que grandes misterios del reino de Dios fueron enseñados, estos misterios, con estas parábolas tan sencillas que Jesús y los profetas utilizaron. Es que las cosas grandes de Dios, para ser enseñadas y ser entendidas, tienen que ser por medio de cosas sencillas que nosotros ya conocemos. Encontramos que las grandes promesas que corresponden a este tiempo final están enseñadas en diferentes parábolas, con diferentes simbolismos sencillos, para que todos podamos entender. Por ejemplo, el fin del tiempo y las cosas que estarán sucediendo está representado en la parábola del trigo y de la cizaña. Él dice que en el fin del siglo, el Hijo del Hombre
enviará sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha. Él dijo: ustedes dejen crecer el trigo y la cizaña juntos. El trigo representa los hijos del reino, la cizaña representa los hijos del malo. Dejen crecer todo junto hasta el tiempo de la siega, o sea, de la cosecha. No vayan a arrancar la cizaña antes, porque arrancando la cizaña pueden también arrancar el trigo. Dejen todo crecer junto hasta el tiempo de la cosecha, de la siega. Y en el tiempo de la siega saldrán los ángeles, y ahí es donde Cristo dice que se llevará a cabo la cosecha. La cizaña será atada en manojos para ser echada en el fuego, y el trigo será recogido en el alfolí de Dios. Para esa labor, dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Y eso es para el fin del siglo. Miren ustedes las cosas que están prometidas para suceder en el fin del siglo. También él dijo en la parábola de la red: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vean lo que Cristo dice que estará sucediendo en el fin del siglo. Estos ministerios de los ángeles del Señor Jesucristo son los ministerios de los 2 olivos de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11. Ministerios que Jesucristo envía en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, para llevar a cabo la obra final, la obra del fin del siglo, en donde lo que dijo Jesucristo en San Mateo 24, verso 31, se cumplirá, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Juntarán los escogidos de entre los gentiles, correspondientes a la iglesia del Señor Jesucristo, y luego juntarán a los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, conforme a la promesa de Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante, donde nos dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel viene con el Espíritu Santo en él, manifestado, para llevar a cabo el Espíritu de Dios a través de él la obra del fin del siglo. Dice: y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y continúa enumerando cada tribu y 12,000 sellados de cada tribu. El ministerio con el cual Dios llama y junta estos 144,000 hebreos es el ministerio de este ángel, de este profeta mensajero que viene en el fin del siglo con el Espíritu Santo para, a través de él, Jesucristo en Espíritu Santo, llevar a cabo la obra del fin del siglo. En este ángel mensajero, el Espíritu Santo estará operando los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Estos son los ministerios de los 2 olivos, prometidos para la obra final de Dios en medio de su iglesia y en medio del pueblo hebreo. Estos son los ministerios que Él ha prometido y los ha simbolizado usando los olivos, los 2 olivos, usando también los 2 querubines de oro que están en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, y usando también los 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro que Salomón colocó en el lugar santísimo del templo que construyó. Y encontramos que en diferentes formas están representados estos ministerios que Él ha prometido para el fin del tiempo, para ser manifestados en el ángel mensajero de Jesucristo del fin del tiempo, o sea, para ser manifestados en el último profeta mensajero que Jesucristo enviará a su iglesia y luego al pueblo hebreo, que será un mensajero dispensacional. Un mensajero dispensacional siempre trae un mensaje dispensacional para una nueva dispensación. Siempre un mensajero dispensacional tiene que aparecer cuando un evento mayor del programa divino tiene que ser llevado a cabo. Cuando una dispensación llega a su final, siempre aparece un mensajero dispensacional para dar a conocer que el tiempo ya no es más, ha terminado para esa dispensación que ha llegado a su final, y abre con su mensaje una nueva dispensación. Esto es uno de los grandes misterios del programa que Dios ha estado llevando a cabo aquí en la tierra en medio de la raza humana. Hay 7 dispensaciones y ya han transcurrido 6. La última ha estado llegando a su final en este tiempo final. Pero después de la sexta dispensación, que es la dispensación
de la gracia, se abre la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Cada dispensación tiene un mensajero dispensacional con un mensaje dispensacional y un pueblo para entrar a esa nueva dispensación. Y recibe ese pueblo el llamamiento celestial de parte de Dios por medio del mensaje de ese tiempo, y viene a formar parte de ese cuerpo místico que está siendo formado o construido. Ahora nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo. Hemos visto que hemos entrado al día postrero. Ese es el día del Señor. Así como el pueblo hebreo conocía el sábado como el día del Señor, o sea, conocía el séptimo día como el día del Señor. Pero un día delante de Dios es como 1000 años, y el séptimo milenio es conocido como el día del Señor o gran día del Señor, en donde todo lo que Él tiene programado para llevar a cabo será realizado. Ese es el día en que la voz de Cristo es escuchada como una gran voz de trompeta, o sea, un mensaje dispensacional será lo que Cristo nos estará dando en este tiempo final. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 al 11 podemos ver que la voz de Cristo es como una gran voz de trompeta. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese es el séptimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando se nos habla de una trompeta o de una gran voz de trompeta, se nos está hablando de un mensaje que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero. Es la voz de Jesucristo en el séptimo milenio, dándonos su mensaje final, dándonos su mensaje del evangelio del reino, para así llamar a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en este tiempo final. Pues ya Él ha llamado los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que han vivido en tiempos pasados. Y ahora nos ha tocado a nosotros escuchar el llamamiento celestial para venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, de ese templo espiritual, en donde se está convirtiendo en una realidad en seres humanos lo que fue tipificado en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, que son las cosas que están en el cielo, las cuales se materializan aquí en la tierra en seres humanos. Por eso es que nos habla la Escritura que Cristo nos ha colocado y nos ha bendecido y nos ha sentado en
lugares celestiales. Pues las cosas que están en el cielo se están materializando aquí en la tierra en seres humanos que vienen a formar parte del templo espiritual de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver cómo es que las cosas del cielo se materializan aquí en la tierra. Miren cómo el ángel del pacto que llamó a Moisés, el cual se manifestó en aquella llama de fuego, ese ángel de Jehová que le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues era el mismo Dios todopoderoso en ese cuerpo, en esa teofanía, en esa llama de fuego. Pero más adelante el profeta Malaquías dice que Dios enviará su mensajero delante de él. Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 3, vamos a leer primero. Malaquías capítulo 3, verso 1, nos dice Dios por medio del profeta Malaquías de la siguiente manera: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién dice que vendrá? El Señor, Dios Todopoderoso, al cual el pueblo hebreo servía. Y el ángel del pacto que le había aparecido a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el que vendría después de Juan el Bautista. Y cuando vino, miren la forma en que vino. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nos dice San Juan capítulo 1 y verso 1 en adelante de la siguiente manera, y quiero leer para que tengamos un cuadro claro de cómo se materializan aquí en la tierra las cosas celestiales. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo, la palabra, es el cuerpo teofánico que Dios tuvo y que Dios tiene. Es un cuerpo de otra dimensión. Dios se creó ese cuerpo, un cuerpo como el nuestro, pero de otra dimensión. En ese cuerpo le apareció a los profetas del Antiguo Testamento. En una ocasión le apareció a Abraham, y Abraham dijo que era Melquisedec.
Y así por el estilo encontramos que aparecía Dios en su cuerpo teofánico. Desde ese cuerpo teofánico y con ese cuerpo teofánico, Dios llevó a cabo toda la creación. Desde ahí Él habló a existencia toda la creación. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Dónde comenzó la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? Aquí lo tenemos. En Él, en el Verbo, estaba la vida. En ese cuerpo teofánico que Dios creó, ahí estaba la vida eterna, pues ahí estaba Dios. Y desde ahí vino a existencia toda la creación. Vino de Dios. Por esa causa es que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora podemos ver que Dios en su cuerpo teofánico estuvo con su pueblo Israel y le habló grandes promesas. También los libertó de la esclavitud en Egipto y prometió que Él vendría a la tierra en forma de un ser humano. Esa es la promesa de la venida del Mesías. Por esa causa es que Dios por medio del profeta Isaías dice en el capítulo 7, verso 14, porque he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así como Dios le hizo un cuerpo físico al ser humano, Dios se crearía un cuerpo físico también y habitaría en medio de los seres humanos. Y sería Dios con nosotros, o sea, Emmanuel. Por eso es que la promesa es que luego del mensajero que Él envía delante de Él, vendrá el Señor, el ángel del pacto. Pero ¿cómo vendría? Vendría en forma de un hombre. Por eso dice en San Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el verbo se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Allí estaba Dios con su cuerpo teofánico dentro de aquel cuerpo de carne llamado Jesús de Nazaret. Por eso cuando Felipe le pregunta o le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No sabes estas cosas? El Padre estaba dentro de aquel velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Y era tan sencillo que fue conocido como Jesús el carpintero de Nazaret, para gloria y honra de todos los obreros de la construcción.
fue algo tan sencillo el cumplimiento de la venida de Dios, del ángel del pacto en la forma de un hombre, que miren ustedes, no vino como un hombre importante, no vino como un gran político, no vino como un gran abogado o como un gran médico o como un gran teólogo, no vino tampoco como un gran sumo sacerdote de la línea de los sacerdotes del pueblo hebreo. No, él vino como una persona sencilla que de apariencia y de atractivo puede tener un sencillo carpintero, ni siquiera de la capital, sino de una provincia. Era un hombre muy sencillo, pero con todo y eso, era el Dios Todopoderoso vestido de hombre, de un ser humano, vestido de carne humana, para llevar a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo, la obra de redención, la cual solamente un hombre, Jesucristo, podía llevar a cabo, la cual llevó a cabo en la cruz del Calvario por usted y por mí, porque ninguno de nosotros podíamos a nosotros mismos redimirnos. Él tuvo que venir para llevar a cabo esa obra. Y ahora nosotros podemos decir, nosotros tenemos un Redentor, un Salvador, que pagó el precio de la redención y con su sangre nos limpió de todo pecado. Él murió por nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos que morir eternamente. Tenemos derecho a vivir eternamente. Si nuestro cuerpo físico, porque se le llega el tiempo de vida aquí en la tierra, por alguna causa, por la edad, o por alguna enfermedad o accidente, y muere, tenemos la promesa de que Él nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, porque Él murió por nosotros y nosotros lo hemos recibido y lo reconocemos como el que pagó nuestra deuda, para que así nosotros tengamos derecho a la vida eterna. Ahora miren ustedes, Él fue representado en el Cordero Pascual y fue representado en todos los sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo con diferentes animalitos. Por esa causa era que todos aquellos sacrificios obraban en favor de las personas que los realizaban. Aunque la sangre de esos animalitos no podía quitar el pecado, sino que solamente lo cubría delante de la presencia de Dios, en lo que llegaba un cordero perfecto, un sacrificio perfecto que pudiera quitar completamente el pecado. Estos sacrificios eran efectivos ante Dios por una razón, porque eran tipo y figura de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y si el pueblo no llevaba a cabo estos sacrificios, entonces Dios miraba hacia ellos y veía sus pecados. Pero cuando ellos llevaban a cabo estos sacrificios, Dios no podía ver sus pecados porque estaban cubiertos por la sangre de esos sacrificios. Un animalito había muerto por ellos, el cual era tipo y figura del Cordero de Dios Jesucristo, que moriría por cada uno de nosotros y así quitaría el pecado.
Ahora podemos ver cómo, en forma tan sencilla, Dios representó ese sacrificio tan grande que Él llevó en la cruz del Calvario a cabo por cada uno de nosotros. Ahora podemos ver cómo, antes de que ocurran las cosas en el programa divino, ya Dios lo ha representado, lo ha simbolizado, usando cosas comunes y corrientes que ya los seres humanos conocen. Dios lo hace en esa forma para que así las personas pues lo puedan entender. No tengan que ir a una universidad a estudiar muchos años, ya sea teología o estudiar ciencia, alguna rama de la ciencia, convertirse en científicos para poder entender las cosas de Dios. No, Dios lo tipifica en cosas sencillas para que así, cuando Él las cumpla, esas cosas, podamos nosotros entenderlas. Dios siempre obra en esa forma sencilla, para que así nosotros podamos entender. Miren ustedes, Dios siendo tan grande, obra en forma sencilla, en simplicidad, para que así todos puedan entender. Dios también encontramos que, además de representar la primera venida de Cristo como un cordero, en el cordero que el pueblo hebreo sacrificaba, y luego Juan el Bautista lo anunció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estaba señalando a un hombre, a Jesús de Nazaret. La segunda venida de Cristo ha sido representada en el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, porque la segunda venida de Cristo es como Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra. También este símbolo del león lo representa como rey, lo encontramos también en el cielo, en el zodiaco, en esa constelación de Leo, así como la venida de Cristo por medio de la Virgen María está representada en la constelación de Virgo, o sea, de la Virgen. Y también Cristo en su primera venida está representado en el carnero, el cual Cristo cumplió y murió como el Cordero de Dios. Ahora podemos ver que los cielos dan testimonio acerca de la obra de Dios. Dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Antes de Dios realizar en la tierra su obra, Él la muestra en el cielo. Ahora, viendo todas estas cosas, podemos estar felices y contentos de que todo lo que Dios estará haciendo en este tiempo final ya está mostrado en tipos y figuras, en símbolos y en parábolas, siendo representados en cosas que ya nosotros conocemos, tanto de la naturaleza acá
en el planeta Tierra, como también de cosas del cielo, de las estrellas, de las constelaciones del zodiaco, de todas estas cosas. Todo esto habla de la obra de Dios. Ahora, nosotros, en este tiempo en el cual estamos viviendo, estaremos viendo la materialización de todos esos símbolos que Dios ha usado para representar su obra del fin del tiempo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy grande y muy glorioso. En las edades pasadas, cuando el pueblo, el mundo miró la obra de Dios y miró hacia la iglesia de Jesucristo, ¿saben ustedes lo que estaban viendo? En cuanto a los símbolos que se estaban cumpliendo, estaban viendo la luna pasando por 7 etapas. Esas son las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora, para este tiempo final en el cual nosotros vivimos, la humanidad, al mirar hacia la iglesia del Señor Jesucristo, estará viendo al sol pasando por sus diferentes etapas. Porque la iglesia estará vestida no de la luna, sino del sol. Porque es el simbolismo del sol el que estará siendo cumplido en este tiempo final. Y también el pueblo hebreo estará vestido del sol en el tiempo final, en donde Dios estará tratando con el pueblo hebreo. Por eso es que nos muestra Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 2, una mujer encinta vestida del sol. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies. ¿Por qué bajo sus pies la luna? Porque ya han pasado y han terminado las 7 etapas de la iglesia gentil, que corresponden a la luna. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una corona de 12 estrellas. Tenemos a los apóstoles, que son 12 estrellas, porque Dios representa a sus mensajeros con grandes estrellas, y representa a todos los hijos de Dios con estrellas, y a los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades también los representa con 7 estrellas. O sea, estos son simbolismos bíblicos y proféticos de las cosas que Dios estaría haciendo en su iglesia. El pueblo hebreo, encontramos que produjo 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, también dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y sigue mencionando un sinnúmero de cosas que estarían sucediendo. En estos simbolismos está lo que estará sucediendo. El cumplimiento de ellos
es la interpretación divina de estas cosas. Ahora podemos ver los simbolismos bíblicos y sus significados. Es muy importante conocer los simbolismos bíblicos que corresponden a nuestro tiempo y ver cómo Dios cumple lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. Por eso es que viene el llamamiento celestial para todos los hijos de Dios en este tiempo final, como vino el llamamiento celestial en otras edades pasadas. Ahora, para entender todas estas cosas que deben suceder, no tienen ustedes que ir a una universidad y convertirse en unos científicos para poder entender las cosas del cielo. ¿Cómo hacen los científicos que para entender las cosas que están allá en el cielo, las estrellas y cómo funcionan y un sinnúmero de cosas allá, tienen que estudiar muchos años y convertirse en científicos para poder entender un poquito de lo que está allá arriba en el cielo? Pero para los hijos de Dios, entender estas cosas que están en el cielo y lo que significan acá en la tierra, en el programa divino que Él está llevando a cabo, lo que se requiere es escuchar el llamado celestial que Él estará haciendo en este tiempo final. Porque por medio del llamado celestial, en cada edad, Él le ha dado a conocer las cosas que necesita el pueblo de Dios conocer en cada tiempo. Y ahora nos corresponde a nosotros escuchar el llamado celestial final. Ahora, ¿cómo vendrá este llamado celestial para nosotros? Cristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice que Él nos dará a conocer las cosas que han de suceder después de estas que ya sucedieron en las edades pasadas. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, para Él cumplir esa promesa y darnos a conocer estas cosas que deben suceder, Él, miren lo que hace. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para dar a conocer a todos los hijos de Dios todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Envía a su ángel mensajero, al último profeta mensajero que Él enviaría a su pueblo, a su iglesia. Y así es como Él da a conocer todas estas cosas que deben suceder en el programa divino, en el tiempo final, o fin del tiempo, o fin del siglo. Lo confirma luego Jesucristo también en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas
en las iglesias. ¿A quién dice que envía nuestro Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder? A su ángel mensajero. Este es el ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis, capítulo 7, para darle a conocer al pueblo hebreo también las cosas que deben suceder. Y así llamarlos y colocarlos en el programa divino. Ahora hemos visto la forma sencilla en que Dios ha prometido que nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, cuando leíamos en la Biblia acerca del día postrero, toda persona pensaba, ese es el último día de la raza humana. Porque cuando se habla del día postrero, pues todo el mundo piensa el último día. Pero no sabían que un día delante de Dios es como 1000 años. No sabían que era en el último milenio donde Dios estaba prometiendo que llevaría a cabo la resurrección de todos los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos para entrar a la vida eterna con un cuerpo eterno y ocupar nuestro lugar, nuestra posición como reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial. Hemos llegado al día postrero y en algún momento va a ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo, y cuando los veamos resucitados en esos cuerpos eternos, nosotros que vivimos seremos transformados. Y entonces todos seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se cumplirá la promesa de Jesucristo, que dijo, si el grano de trigo, que es Jesucristo, no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Una persona puede tener un grano de trigo y decir, yo tengo un grano de trigo, pero ¿qué? Si puede tener millones de granos de trigo, ¿no será mejor que sean iguales a ese grano de trigo? ¿Y qué tengo que hacer? Puede preguntar a la persona si no conoce la ley de la reproducción. Se le dice, es sencillo. ¿Cómo que es sencillo? ¿Cómo voy a hacer para que se multiplique este grano de trigo en millones de granos de trigo? Siémbralo. La ley de la siembra y de la cosecha te enseña que al sembrarlo nace una planta de trigo y lleva multitud de granos de trigo. Esa ley de la siembra y de la cosecha es la que usó Jesucristo para reproducirse, para multiplicarse. Él dijo, si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Y qué significa esto? Si Jesucristo no moría en la cruz del Calvario, Él solo quedaba. O sea, todavía estaría en este planeta Tierra caminando de un lado al otro, pero solo. Él dijo solo, Él solo queda. Hubiera sido muy triste para nuestro Señor Jesucristo, luego de estar en este planeta Tierra y ver tanta gente, personas que Él amó y que lo amaron a Él, y que cuando llegó el tiempo
en que Él tenía que morir, en que una persona sin pecado tenía que tomar los pecados de todos los seres humanos y morir. Si Él no lo hacía, todas esas bellas personas que Él había conocido y que lo habían amado y Él las había amado, y no solamente esas que Él vio en aquel tiempo, sino las que Él vio a través de su visión profética, mirando hacia el futuro, todas esas personas no estarían sobre este planeta Tierra más. Y Él continuaría viviendo por toda la eternidad, caminando de un lado al otro, del este al oeste, del norte al sur, sin encontrar sobre la tierra ni un ser humano. Solo Él. Él solo queda. Pero Él no fue egoísta. Él supo que estábamos condenados a muerte por causa del pecado, pero Él nos amó. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que pueda vivir eternamente fue que Cristo vino y murió por nosotros. Así es que Jesús dijo, Él solo queda, si no cae en tierra y muere. Es lo mismo que sucede con un grano de trigo que usted tenga y dice, yo tengo un grano de trigo y lo voy a tener guardadito. ¿Y qué es lo que usted tiene? Un grano de trigo siempre. Pero si usted dice, no, yo amo mucho este grano de trigo, por lo tanto, si yo amo mucho un grano de trigo, ¿cómo será si tengo 1000 granos de trigo iguales a este? Estaría amando a 1000 granos de trigo. O sea, mi amor tendría una expansión hacia muchos granos de trigo. O sea, tendría entonces una manifestación extensa de mi amor hacia muchos granos de trigo. Y ahora Dios colocó ese grano de trigo aquí en la tierra, al cual amaba, y ahora al morir en la cruz del Calvario y ser sepultado, encontramos que ahí lo que se estaba cumpliendo era la ley de la siembra, para que naciera ese grano de trigo en la forma de una planta que es la planta del grano de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la planta que produjo el grano de trigo que fue sembrado en tierra, para en el fin del tiempo llevarse a cabo una gran cosecha y aparecer en este planeta Tierra millones de seres humanos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que para el fin del tiempo Él ha prometido una resurrección de todos aquellos que escucharon el llamamiento celestial y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Resucitará. Él dijo, yo los resucitaré en el día postrero. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y estará sobre este planeta Tierra una multitud de millones de personas que serán iguales a nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno y con vida
eterna. Y todos estaremos en la flor de la juventud. Ese cuerpo que hemos de recibir, que será eterno, el cual nunca se pondrá viejo, el cual nunca se va a enfermar y el cual nunca morirá, estará siempre en la apariencia de 18 a 21 años. Esa es la apariencia en edad que ha escogido Dios para el cuerpo eterno que Él ha prometido para todos esos granos de trigo que serán producidos por el grano de trigo Jesucristo, que fue sembrado en tierra, que murió por cada uno de nosotros. Es un hermoso programa que Cristo está llevando a cabo para, en el fin del tiempo, todos los que han escuchado y han respondido al llamado celestial, ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Jesucristo en el milenio y en la eternidad no estará solo en este planeta Tierra, porque habrá millones de seres humanos iguales a Él. Pero si Él no caía en tierra y moría, como el grano de trigo, si Él no moría en la cruz del Calvario y era sepultado luego, Él no podía reproducirse. En la ley de la reproducción del trigo, miren cómo simbolizó o reflejó Dios todo ese programa de Cristo, su muerte en la cruz y el nacimiento de su iglesia y luego la cosecha para ser a imagen y semejanza de Jesucristo. Un programa tan y tan grande, reflejado, simbolizado en forma tan sencilla. Ahora, esa es la forma de Dios, siempre simplificar sus cosas, no como los seres humanos, que las cosas sencillas las complican tanto que algunas veces ni ellos mismos las pueden entender. Pero Dios, siendo tan grande, lo que ha hecho es simplificar todas las cosas grandes que Él tiene para que nosotros las podamos entender. Miren ustedes al Dios Todopoderoso, el que habita en luz, a la cual nadie puede llegar, se hizo tan sencillo cuando se hizo carne entre los seres humanos que los pescadores, Pedro, Jacobo, Juan y todos ellos, hablaban con Él, platicaban con Él. Le decían, le podían decir, ¿quieres un pescadito aquí asado al fuego? ¿O cómo lo quieres? Y sin embargo era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se hizo tan sencillo que vino a ser un carpintero sencillo de Nazaret y que compartió con los pescadores y con los campesinos su vida terrenal. Pero con todo y eso, era el Dios Todopoderoso en carne humana. Esa es de la forma en que Dios manifiesta siempre su grandeza entre los seres humanos, en forma sencilla. Pero las personas tienen que tener entendimiento y ver que la parte visible del velo de carne siempre ha sido sencillo. El velo de carne que Dios siempre ha usado a través de todos los tiempos. Siempre han sido profetas y mensajeros sencillos, pero el grande siempre ha sido el que ha estado dentro de ese velo de carne.
Dios, para que así nadie le dé la gloria al hombre, al velo de carne, sino a Dios. Porque Dios no permite que ninguna persona le robe su gloria. Algunas personas piensan, bueno, si Dios va a hacer algo grande, tiene que enviar un hombre grande, un hombre importante. Un hombre grande, un hombre importante, lo que haría es robarle la gloria a Dios. Y toda persona diría, ese hombre sí es grande. Ese hombre ha estudiado tanto y tiene una posición tan alta, y esto y lo otro, y toda la gloria se la dan al hombre e ignoran a Dios, que es el que lleva a cabo la obra. Jesús decía, no soy yo el que hago la obra, sino el Padre que está en mí. Y ese era el grande, el que estaba en ese velo de carne. El velo de carne era un sencillo carpintero de Nazaret, con el cual tropezaron grandes líderes religiosos de aquel tiempo, incluyendo al sumo pontífice, y decían y pensaban, este hombre ni siquiera es de la capital, es un provinciano de allá, de una provincia de allá de Nazaret, y de esas montañas de allá de Nazaret, así es que este no reinará sobre nosotros. No se dieron cuenta que el rey más importante que ellos tuvieron era un sencillo pastor de ovejas, el rey David, el rey más grande que el pueblo hebreo tuvo. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora se les olvidó la sencillez del rey más grande que ellos habían tenido, y ahora estaban esperando un rey grande, importante, que hubiera nacido en una cuna de oro, pero este había nacido ¿dónde? En un pesebre allá en Belén de Judea, y a lo mejor ni lo sabían, y si lo sabían no le decían al pueblo que era de Belén de Judea, para que el pueblo no pusiera sus ojos en Jesús. Y le decían, ese es de allá de Nazaret, y de Nazaret no puede salir algo de bueno. De allá no ha salido ningún profeta de Dios, y menos el Mesías, que está prometido de Belén de Judea. Pero ya eso de Belén de Judea, ya Jesús lo había cumplido. Pero es que ellos querían quizás que se quedara allí viviendo todos los días. Y nadie puede obligar a Dios a dejar en un lugar al instrumento que Él va a usar para una edad o para una dispensación. Así es que Dios es el que sabe cómo es que Él tiene que cumplir sus promesas para una edad o para una dispensación. Y Dios no le tiene que pedir consejos a ninguna persona. Ya Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo, y allí no hubo nadie para aconsejar a Dios, y Dios no llamó a ninguna persona para pedirle consejo. Todo fue diseñado conforme al consejo de ¿quién? De Dios. Y así es que se tiene que cumplir, le guste o no le guste a alguna persona. No importa quién sea la persona, si no le gusta, eso no va a impedir que Dios cumpla lo que Él prometió. Pero ¿y qué si es un líder religioso importante? Un líder religioso importante no estorba, no impide que Dios cumpla su programa. El líder religioso más importante que hubo en los días de Jesús, y que hubo y que hay siempre en medio del pueblo hebreo, es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se levantó en contra de Jesucristo y del programa que se estaba llevando a cabo, y no paró a Dios en la obra
que él estaba llevando a cabo. Más bien, con todo lo que hizo en contra de Jesucristo, más bien colaboró para que se cumpliera todo el programa de Dios. Aunque él no pensó que estaba colaborando, sino que él pensó que iba a quitar del camino a Jesús de Nazaret. Y encontramos que con lo que dijo, que un hombre era mejor que muriera por todo el pueblo y que no todo el pueblo muriera, con eso, entonces condenaron a Jesucristo, cuando dijo también que era digno de muerte, que había blasfemado porque había dicho que era hijo del Dios Altísimo, y por cuanto era el sumo sacerdote, profetizó que Jesucristo tenía que morir. Pero él no entendió lo que estaba sucediendo, el sumo sacerdote. Pero con lo que él hizo, contribuyó para la muerte de Jesucristo. Así es que todas las cosas obran a bien. Uno no puede, como decimos nosotros, afanarse, porque suceden ciertas cosas. Todo obrará en la vida para bien del programa divino. Aún la caída del huerto del Edén. ¿O es que acaso Dios no sabía que el ser humano iba a caer allá? Sí. Pero todo eso ha obrado para que los atributos divinos sean manifestados. Él es Salvador. Por lo tanto, algo tenía que perderse. Y fue el ser humano. Y ahora, Él como Salvador, Él salva al ser humano y lo restaurará a la vida eterna. Así es que tenemos que entender que en todo ha estado moviéndose un programa divino, el cual desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó. Y nadie le puede decir a Dios, ¿por qué tú haces estas cosas de esta manera o de esta otra manera? ¿Cómo le va a preguntar usted? ¿Cómo le va a pedir cuentas a usted? ¿Quién es usted? Más bien lo único que podemos hacer es decirle a Dios, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ábrenos el entendimiento, nuestros ojos espirituales, para entender lo que nosotros debemos comprender en este tiempo final, y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Porque sin la misericordia de Él, a ningún sitio podemos llegar. Es por la misericordia de Él que su revelación divina es dada a nosotros. Jesucristo dijo en una ocasión, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿De quiénes? Del sumo sacerdote, de los doctores de la ley, de los sacerdotes de aquel tiempo, de los doctores en divinidad, en teología de aquel tiempo, y las ha revelado a los niños, a personas que no eran ni sumos sacerdotes, ni eran sacerdotes, ni eran personas importantes, no eran doctores en teología, pero la misericordia de Dios fue manifestada a ellos y les abrió el entendimiento y les reveló el programa divino correspondiente a aquel tiempo. Les reveló la primera venida de Cristo. Por eso cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, decían, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no te lo enseñó ningún ser humano aquí. No te lo enseñó el doctor en divinidad fulano de tal o fulano de tal. No lo fuiste a aprender al seminario o al instituto o a la universidad, a ningún lugar. Ha sido una revelación del cielo que te ha venido de parte de Dios a ti. Y ahora tú sabes el gran misterio de la venida del Mesías. Ese misterio tan grande de la primera venida del Mesías, Pedro, un pescador que de seguro no sabía escribir mucho o poco o nada, conocía ese misterio. Y el sumo sacerdote, que había estudiado tanto, no lo conocía y decía que Jesús no era de Dios. Decía él y todos aquellos líderes que Jesús tenía demonios y que por el dedo de Belcebú echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Decía que era el príncipe de los demonios. Sin embargo, era el príncipe de paz. Jesús, hablando, dijo a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y qué estaban viendo ellos y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban viendo la primera venida del Mesías, de la cual hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento y desearon ver. Pero a ellos, a los discípulos, les fue concedido ese privilegio de ver la primera venida de Cristo y reconocerla, y de escuchar al Mesías predicando el año de la buena voluntad de Jehová en su primera venida. Y ellos lo vieron, lo escucharon y lo reconocieron. Privilegio grande que tuvo aquel grupo que creyó en Jesucristo. Pero esto estaba escondido de los sabios y de los entendidos, y revelado a esas personas sencillas. Dios hace como Él desea hacer, para que ninguna carne se gloríe y diga, no, si yo estas cosas las entiendo porque estudié mucho. Nadie se puede gloriar delante de Dios. Dios ignoró todos los estudios que tenía el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los sacerdotes de aquel tiempo, y le reveló a los ignorantes el misterio de la primera venida del Mesías. Así es que es por la misericordia de Dios, no por la posición económica, social o intelectual que tenga la persona. Por eso es que necesitamos la misericordia de Dios para que sea manifestada y nos permita entender, ver su programa correspondiente a nuestro tiempo, y así podamos escuchar el llamado celestial correspondiente a este tiempo final, con el cual nos da a conocer las cosas que deben suceder en este tiempo final, en forma sencilla como lo hizo en tiempos pasados. Estamos viviendo en el tiempo en que el llamado celestial final para la iglesia del Señor Jesucristo está siendo hecho para ocupar nuestra posición en ese cuerpo místico de creyentes y pronto recibir nuestra transformación
y los muertos en Cristo pronto ser resucitados. Estemos atentos siempre al llamamiento celestial y todo lo que Dios nos estará hablando en este tiempo final, para que así tengamos siempre en nuestros corazones las bendiciones de Dios y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este día, aquí presente, y también con cada uno de ustedes, amigos y hermanos televidentes de Galaxy 7 Canal 11 y de Panansat y del Canal 22 de televisión local en Puerto Rico y del Canal 3 de cable Buena Visión también en Puerto Rico y demás canales de televisión en los diferentes países y también de las diferentes radioemisoras amigas de los diferentes países. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes hablándole del llamamiento celestial. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta dentro de 2 horas estaremos nuevamente aquí a la 1:30. Vamos a ver. Estamos pensando transmitir desde allá de la casa de René. Estaremos allá en el... Sí. Bueno, ya entonces ya Miguel les estará diciendo dónde hemos de estar en esta tarde. Y ya a Puerto Rico le estaremos dando el teléfono para que lo tomen allá en Puerto Rico. El teléfono será 43 97 26 y le colocan el código del país el cual ya ustedes tienen para que así puedan hacer la comunicación de la próxima actividad. Es el mismo código que utilizaron para la conexión de esta transmisión en esta mañana. Así es que estaremos nuevamente con ustedes allá en Puerto Rico a las 2:30 de la tarde, Miguel, o a la... Puerto Rico a las 3. Allá en Puerto Rico serían a las 3 en Puerto Rico. a las 2:30 comenzarían en Puerto Rico las actividades y ya a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos a través del satélite, que serían aquí la 1:30, comenzaríamos los cánticos y ya a las 2 de la tarde, hora acá, estaremos a través del satélite. Así es que las 2 de la tarde, hora de acá, son las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así es que todos los que están a través de las diferentes naciones, será la transmisión a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, pero la parte de los cánticos comenzará a las 2:30 en Puerto Rico y en los países que tienen el mismo horario. Bueno, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y nos permita entender todo su programa correspondiente a este tiempo final
y pronto todos seamos transformados. Que Dios les bendiga y con nosotros Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta ocasión esta actividad. Ya estamos esperando a Miguel, pase por aquí ya que estamos a través del satélite. Así es que Dios les bendiga a todos ustedes allá en Calley, Puerto Rico también, y a ustedes aquí presentes y en todos los países. Dios les bendiga.